finalizando semana, hoy la propuesta es hablar con Cecilia Fandos, doctora en Historia, además es investigadora y docente. Y el objetivo de esta entrevista es conocer, tener una cercanía, una proximidad con un libro titulado Jujuy bajo la lupa, cuestiones de poder, política y actores de la historia del siglo XX. Y para eso quizás en primera instancia me pareció oportuno preguntarle a Cecilia sobre la importancia del estudio de hechos históricos para poder interpretar los hechos actuales. Cecilia nos decía lo siguiente. Creo que tu inquietud podría traducirse en la clásica pregunta de ¿para qué sirve la historia? Yo te diría que las funciones de la historia han sido cambiantes en el tiempo y que por lo tanto no hay una sola respuesta. Así, por ejemplo, en una de sus variantes, la historia sirve para dotar a los grupos humanos de identidad, de cohesión, de sentido colectivo. Esta es la clásica consigna de la historia como creadora de identidades. Y esto tal vez no sería un problema o un atributo negativo si en esos relatos se contemplara la diversidad social, racial, cultural que puede tener un grupo humano que ha compartido su pasado. Pero lo más usual de esta variante ha sido servir a los propósitos de un proyecto político hegemónico, y quizás el más claro ejemplo es la historia construida y relatada para fundar las naciones en el siglo XIX, es decir, lo que conocemos como la historia de la patria. Ahora, la paradoja de esa mirada es que o como reverso de esa mirada, es que la historia registra también la diversidad del acontecer humano. Entonces, la indagación histórica nos abre al reconocimiento del otro, aquellos que es distinto y extraño a nosotros. De esa manera, la historia permite un reencuentro con formas de vida distintas y por eso, para muchos, y yo lo comparto plenamente, destacan la capacidad de comprensión que deviene tanto del que fabrica la historia como del que lee historia. Creo realmente que la historia habilita un ejercicio de comprensión de las acciones y motivaciones de los seres humanos que son diferentes a uno. Y este libro que se ha publicado tiene un contenido histórico y de investigación. Es importante conocer cuál fue el proceso que ha llevado precisamente a esta investigación hasta finalmente la publicación de este libro. Bueno, la publicación del libro es el resultado de un proceso de investigación de más larga duración, porque se ha hecho en el marco de un proyecto de investigación de 4 años, asentado en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Facultad de Ciencias Económicas. Todos los autores somos o hemos participado de ese proyecto y a lo largo de estos 4 años hemos trabajado primero con las investigaciones de base, consultando los archivos, recogiendo la información como quien dice a ras de suelo, y durante todo el 2019 nos hemos abocado al desarrollo de reuniones y seminarios internos de discusión de cada uno de los capítulos. Y bueno, esperamos que el producto de esa labor sea del agrado y cubra expectativas a quienes les gusta la historia. Y por último, hablamos sobre las distintas problemáticas o los tres ejes centrales problemáticos que marca este libro dentro de su contenido. Cecilia, hacenos referencia a esto, al orden que se ha seleccionado para poder darle forma a ese material, a esos datos de investigación recolectados. Más allá de las diversidades temáticas, creo que es conveniente decir que hay dos cuestiones que trascienden en todos los capítulos del libro. Por un lado, el recorte temporal, porque premeditadamente el libro refiere a la historia del siglo XX, tiempo que consideramos es un periodo vital de nuestra propia existencia, que es necesario conocer y que es necesario seguir investigando. Por otro lado, la puesta en observación del espacio, Jujuy, bajo una lupa. La lupa refiere a una metáfora para aludir a una práctica historiográfica que conocemos como la historia local, y donde lo local cobra sentido como una categoría flexible porque puede referir indistintamente a un barrio, a una ciudad, a una comunidad. Lo que se procura es que mediante el ajuste de la escala de observación, con la idea de poner de por medio una lupa o un microscopio,
tratar problemáticas históricas que suceden en otras escalas o en múltiples escalas, pero que son estudiadas con la intensificidad y con la contextualización que permiten los espacios locales. Desde esos dos puntos convergentes, el libro está agrupado en 3 ejes problemáticos. El primero se llama La ciudad y su gente, actores y políticas públicas en tensión. Acá, digamos, en este bloque se aborda cómo determinados gobiernos instrumentaron políticas públicas para dar respuestas a cuestiones específicas relacionadas con la vida social, como el ordenamiento urbano, la salubridad, el abastecimiento de alimentos, la calidad de vida, el disciplinamiento de los comportamientos individuales y sociales, incluidas las esferas de lo simbólico, lo ideológico y lo cultural. El otro eje se llama Sociedad y Política en Democracia. Acá hay una apoyatura y un diálogo constante con marcos interpretativos sobre la dominación y hegemonía, la subalternidad, la subjetivación política, la ciudadanía e igualación social, la cuestión del Estado, las tecnologías de gobierno y los saberes expertos. Finalmente, el último apartado del libro se llama Políticas públicas y contrapuntos sobre el desarrollo económico. Por definición, los temas que abordan los capítulos de esta tercera parte son precisamente los económicos, porque incumben y recortan esa faceta de las múltiples actividades y comportamientos humanos para su análisis, digamos, se centra en esas facetas. Hoy conocíamos a Cecilia Fandos, doctora en historia, investigadora y además docente. Nos comentaba acerca de un libro, el contenido de un libro titulado Jujuy bajo la lupa, cuestiones de poder, política y actores de la historia del siglo XX. Nosotros llegamos al final. Nos reencontramos la próxima.